una traición, una vida destruida. Eso fue todo lo que se necesitó para crear las 6 historias de venganza más horripilantes jamás registradas. No son actos de violencia al azar, son ejecuciones metódicamente planificadas donde las víctimas se convirtieron en arquitectos de su propia destrucción. Era 14 de febrero de 2017 cuando la naturaleza manipuladora de Camryn Doyle finalmente la alcanzó de la manera más horrenda imaginable. La fotógrafa de bodas de 29 años había construido su reputación capturando momentos perfectos. Pero detrás del lente se escondía una mujer que prosperaba destruyendo el mismo amor que pretendía celebrar. Camryn se especializaba en bodas de lujo a lo largo de la costa de California, utilizando su acceso a momentos íntimos para recopilar información comprometedora sobre sus clientes. Su personalidad calculadora y su agudo ojo para la debilidad humana la convirtieron en una maestra del chantaje. Fotografiaría a los invitados en posiciones comprometedoras, capturaría conversaciones privadas y fabricaría pruebas cuando la realidad no servía a sus propósitos. Jake Johnson había sido una de sus víctimas. El arquitecto paisajista de 32 años contrató a Camryn para fotografiar su fiesta de compromiso 8 meses antes, sin sospechar que ella usaría imágenes manipuladas para convencer a su prometida de que él la estaba engañando. Las mentiras destruyeron todo lo que Blake apreciaba, su relación, su hijo por nacer y su fe en la humanidad. Mientras Camryn celebraba otra manipulación exitosa, el mundo de Blake se desmoronaba. Su prometida se fue, llevándose a su bebé, y Blake cayó en la depresión y el desempleo. Pero el dolor se transformó en algo más oscuro cuando comenzó a planear su venganza. Camryn mantenía una tradición del día de San Valentín de visitar sola el jardín de rosas en el acantilado de Mendocino, fotografiándose con una sola rosa roja al atardecer. Ella publicó extensamente sobre este ritual en las redes sociales, sin darse cuenta de que le estaba proporcionando a Blake la oportunidad perfecta. El jardín se encontraba a 300 pies sobre rocas escarpadas y olas del Pacífico que rompían. Blake sabía que Camryn llegaría a las 5:30 de la tarde, tal como lo había hecho cada 14 de febrero durante los últimos 5 años. Esperó en el laberinto de senderos, observando mientras ella posaba con su rosa cerca del borde del acantilado. Cuando Blake emergió de las sombras, Camryn inicialmente no reconoció al hombre destrozado cuya vida había destruido. Él le explicó con calma quién era y lo que sus mentiras le habían costado. El desprecio arrogante de Camryn rápidamente se convirtió en pánico al darse cuenta del peligro. Intentó huir hacia la entrada del jardín, pero Blake le bloqueó el camino. Durante la violenta lucha, Camryn dejó caer su rosa mientras Blake le agarraba la muñeca. En un momento de pura rabia, él la empujó hacia atrás con ambas manos. Camryn retrocedió, y la tierra suelta al borde del acantilado se desmoronó bajo sus pies. Se precipitó los 300 pies completos por el acantilado rocoso, su cuerpo golpeando múltiples salientes de granito antes de estrellarse contra las rocas abajo. El impacto devastador destrozó sus costillas y fracturó su cráneo, matándola instantáneamente. Horas después, los rescatistas encontraron su cuerpo destrozado sobre las rocas. La rosa roja yacía a su lado entre los escombros. La escena inicialmente parecía ser una caída accidental durante una sesión de fotografía. Sin embargo, los investigadores finalmente descubrieron la conexión de Jake con Camryn y evidencia de premeditación. El caso reveló el lado oscuro del negocio de fotografía de Camryn y las vidas que había destruido a través de sus manipulaciones. Jake fue arrestado por asesinato en primer grado, aunque sostenía que finalmente se había hecho justicia para todas las víctimas de Camryn. La investigación descubrió al menos 12 otras parejas cuyas relaciones Camryn había saboteado deliberadamente para su propio retorcido entretenimiento y beneficio económico. Era el 15 de agosto de 2018 cuando la crueldad infantil de Renee Callister finalmente la alcanzó. La ejecutiva de marketing de 31 años había construido una carrera exitosa, pero su exterior pulido ocultaba el corazón de una matona despiadada que nunca había enfrentado consecuencias por la tortura psicológica que infligía a niños vulnerables. Renee poseía una personalidad narcisista que la hacía incapaz de sentir empatía genuina. Incluso como adulta, veía a los demás como objetos para su entretenimiento, desestimando el dolor que causaba con indiferencia casual. Sus redes sociales mostraban una vida perfecta llena de vacaciones de lujo y ropa de diseñador financiada por sus despiadadas tácticas corporativas. Hace 20 años en el campamento Wildwood, Renee había sido la cabecilla del abuso sistemático contra Jordan Whittaker.
El tímido niño de 12 años se convirtió en su objetivo favorito, soportando humillaciones diarias que incluían ser obligado a comer basura, tener sus pertenencias destruidas y ser encerrado en armarios de almacenamiento durante horas. La crueldad de René llevó a Jordan a escribir una nota de suicidio, aunque nunca lo llevó a cabo. Jordan Whittaker, ahora de 33 años, había pasado décadas en terapia recuperándose del trauma que René le infligió. El antiguo víctima trabajaba como cuidador de propiedades para el condado, lo que le daba acceso al abandonado campamento Wildwood. Mientras René prosperaba en su mundo corporativo, Jordan luchaba con la depresión y la ansiedad que derivaban directamente de la tortura que sufrió en su infancia. El campamento había estado cerrado durante 15 años. Sus edificios se descomponían lentamente en la naturaleza. Jordan mantenía la propiedad, caminando diariamente por los lugares donde su inocencia había sido destruida. Guardaba su nota de suicidio de la infancia como un recordatorio de lo cerca que René lo había llevado al límite. Las publicaciones de Instagram de René revelaron su plan de visitar el viejo campamento para una sesión de fotos nostálgica. Quería recrear recuerdos de la infancia para su blog de estilo de vida, completamente ajena al dolor que esos recuerdos representaban. Jordan vio esto como la justicia divina finalmente presentándose después de 2 décadas de espera. En esa tarde de agosto, René llegó sola a las 2 de la tarde. Su costoso equipo de cámara contrastando fuertemente con el entorno en decadencia. Posó alegremente en lugares donde una vez había atormentado a niños, tratando el campamento abandonado como un fondo para contenido de redes sociales. Jordan emergió del viejo comedor llevando su nota de suicidio de la infancia. Cuando la confrontó con la evidencia de lo que su crueldad casi había causado, la reacción de René fue todo lo que Jordan esperaba. Ella se rió, desestimando sus interacciones infantiles como diversión inofensiva mientras mostraba cero remordimiento. Su total falta de remordimiento desencadenó algo primitivo en Jordan. 20 años de ira reprimida explotaron mientras la perseguías a través de los edificios en ruinas del campamento hacia el antiguo circuito de cuerdas, donde ella una vez lo había empujado desde plataformas y cortado sus cuerdas de seguridad por diversión. René se enredó en los deteriorados obstáculos de cuerda a 9 metros sobre el suelo. El equipo era ahora una trampa mortal de cables deshilachados y madera podrida. Jordan estaba abajo, observando mientras René suplicaba ayuda mientras él recitaba cada cosa cruel que ella le había hecho a él y a otros niños vulnerables. La cuerda finalmente se rompió. René cayó 30 pies sobre postes de madera rotos que una vez habían sostenido letreros del campamento. Uno perforó su abdomen mientras otro le fracturó la columna, paralizándola instantáneamente. Permaneció consciente solo unos minutos, experimentando un breve pero intenso momento de impotencia que ella misma había infligido a otros antes de sucumbir a una pérdida masiva de sangre. Jordan dejó su cuerpo en el campamento y reportó haberla encontrado al día siguiente durante su inspección rutinaria. La investigación inicialmente apoyó la teoría de muerte accidental, pero la conexión de Jordan con René eventualmente llevó a su arresto por asesinato. Era el 22 de marzo de 2016 cuando la imprudente indiferencia de Blake Thornton por la vida humana finalmente lo llevó a su propia muerte violenta en una oscura carretera de Tennessee. El joven de 28 años provenía de una familia adinerada cuyas conexiones lo habían salvado repetidamente de enfrentar consecuencias reales por su comportamiento peligroso. Blake trabajaba como administrador de fondos fiduciarios en la firma de inversiones de su familia. Su crianza privilegiada había creado una personalidad arrogante que veía las reglas como sugerencias para personas inferiores. Trataba sus múltiples arrestos por conducir bajo la influencia como inconvenientes menores. Exactamente un año antes, Blake había estado conduciendo ebrio cuando atropelló y mató a Emma Lowell, de 6 años, en un paso de peatones frente a su escuela primaria. La niña pequeña estaba caminando a casa cuando el BMW a alta velocidad de Blake lanzó su pequeño cuerpo a 10 metros por el aire. Él huyó de la escena de inmediato. Trina Lowell, la madre de 34 años de Emma, vio a su única hija dar su último aliento en el hospital esa noche. La madre soltera había dedicado toda su vida a criar a Emma. La adinerada familia de Blake contrató abogados costosos que lograron que le dieran libertad condicional, alegando que la niña se había corrido hacia el tráfico. La injusticia consumió por completo a Trina, renunció a su trabajo como higienista dental y pasó todo el año estudiando los patrones de Blake. Aprendió que él visitaba Murphy's Tavern todos los martes por la noche, siempre saliendo alrededor de las 11:30 de la noche completamente intoxicado. Su ruta a casa lo llevaba por la carretera 67, un camino de montaña serpenteante. Trina pasó meses obsesionada con la venganza. Foros en línea y manuales de reparación le enseñaron cómo funcionaban los coches, y practicó con chatarra de desguace hasta que sus manos se movieron con precisión mecánica.
Durante semanas, Trina siguió a Blake al estacionamiento de Murphy's Tavern, esperando hasta que él estuviera dentro bebiendo antes de deslizarse debajo de su BMW plateado. Estudió cada centímetro del chasis, ensayando exactamente dónde y cómo golpear. Esa fatídica noche de martes, mientras Blake estaba dentro presumiendo de haber superado otro cargo por conducir bajo la influencia, Trina actuó. Se deslizó detrás del guardabarros delantero y cortó la línea de freno con un corte preciso, lo suficientemente profundo para asegurar una falla total, pero lo suficientemente oculto para pasar desapercibido a simple vista. A las 11:30 de la noche, Blake se tambaleó hacia su coche, completamente inconsciente de que su vehículo acababa de ser transformado en una trampa mortal por una madre afligida en busca de justicia. En la milla 23, Blake se acercó a la curva cerrada donde anteriormente había chocado sin consecuencias. Esta vez, cuando presionó el pedal del freno, se hundió inútilmente hasta el fondo. La línea de freno cortada lo dejó sin poder de frenado, y el BMW avanzó a toda velocidad directamente hacia la barrera de protección y 55 millas por hora. Blake tiró del volante desesperadamente, pero el pesado coche apenas respondió. Sin forma de reducir la velocidad, el vehículo atravesó la barrera de metal y se elevó sobre el terraplén de 150 pies. Durante 3 aterradores segundos, Blake experimentó la misma impotencia que había sentido su víctima. El BMW dio 3 vueltas por la pendiente rocosa. El cuerpo de Blake fue lanzado violentamente por el interior mientras las ventanas explotaban y el techo se colapsaba. Durante el segundo giro, su cuello se rompió contra el marco de la puerta, paralizándolo instantáneamente. Blake permaneció consciente pero incapaz de moverse mientras la gasolina se filtraba del tanque de combustible roto. Vidrios rotos habían desgarrado su rostro y brazos mientras el metal retorcido aprisionaba sus piernas. Podía oler los vapores de gasolina cada vez más fuertes. Blake yacía atrapado y paralizado, su cuello roto y las graves lesiones internas le robaban la fuerza en cuestión de minutos. En esos momentos finales, finalmente comprendió el terror que su víctima había experimentado. Cayó en la inconsciencia por la pérdida de sangre antes de que la muerte lo reclamara. Trina había estado visitando la tumba de Emma durante el accidente, estableciendo una coartada perfecta. La investigación inicialmente lo consideró otro accidente por conducir ebrio. Sin embargo, el análisis forense finalmente reveló el sabotaje mecánico, llevando a los investigadores a Trena. Era el 8 de diciembre de 2019 cuando la aventura destructora de hogares de Sabrina Lowell finalmente la llevó a su muerte de la manera más brutal imaginable. La agente inmobiliaria de 29 años había construido su carrera con encanto y manipulación, pero su mayor conquista se convertiría en su caída cuando apuntó a la familia equivocada. Sabrina poseía una personalidad narcisista que prosperaba robando lo que pertenecía a otros. Se especializaba en apuntar a hombres casados, viendo a sus esposas como obstáculos en lugar de seres humanos con sentimientos. Su impresionante apariencia y sus técnicas de seducción calculadas habían terminado con docenas de matrimonios sin ningún remordimiento por la destrucción que causaba. Sabrina había seducido a David Anderson, un arquitecto exitoso casado con Kelly Anderson. Lo apuntó sistemáticamente durante las visitas a las casas, usando su experiencia en bienes raíces para crear situaciones íntimas. Lo convenció de que su esposa no lo apreciaba y de que merecía a alguien mejor que entendiera sus ambiciones. Kelly Anderson, de 35 años, había estado casada con David durante 12 años y estaba criando a sus hijas gemelas cuando Sabrina entró en sus vidas como un depredador. La madre devota trabajaba a tiempo parcial como contadora para apoyar la carrera de David, sin sospechar que su esposo tenía una aventura con su agente inmobiliaria. Cuando David dejó a su familia, vació sus cuentas bancarias conjuntas y se mudó con Sabrina usando sus ahorros de toda la vida. Kelly descubrió la Venturim a través de los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban estancias en hoteles caros y compras de joyas. Ver a sus hijas de 8 años llorar hasta quedarse dormidas, preguntándose por qué papá no las quería, transformó su dolor en una rabia asesina. Sabrina presumía de la relación en las redes sociales, publicando fotos de vacaciones caras y regalos de diseñador que David compró con el dinero de su familia. No mostró remordimiento por destruir un matrimonio y parecía disfrutar del poder que tenía sobre David y su familia abandonada. El Hotel Fontainebleau en Miami había sido su lugar de encuentro habitual durante la aventura. Sabrina reservaba la misma suite del penthouse mensualmente, creando un santuario romántico donde había robado sistemáticamente al esposo de otra mujer. Kelly se enteró de estas escapadas a través de informes de un investigador privado y registros de tarjetas de crédito.
En esa noche de diciembre, Kelly interceptó el teléfono de David y envió a Sabrina un mensaje de texto pidiéndole que se encontraran en su suite habitual. Sabrina llegó a las 7 de la tarde esperando una velada romántica, completamente inconsciente de que la esposa traicionada había estado planeando esta confrontación durante meses. Kelly estaba esperando cuando Sabrina entró con champán y lencería, claramente esperando celebrar otra manipulación exitosa. La confrontación comenzó con Kelly explicando calmadamente cómo el romance de Sabrina había destruido su familia y dejado a sus hijos traumatizados por el abandono de su padre. Sabrina no mostró remordimiento y se jactó de haber robado a David, afirmando que Kelly había sido una esposa aburrida que no lo merecía. Se rió de las lágrimas de los niños y sugirió que Kelly debería estar agradecida por haber sido liberada de un matrimonio infeliz. La completa falta de empatía desencadenó algo primitivo en Kelly. Golpeó a Sabrina con la botella de champán, haciendo que cayera y se golpeara la cabeza contra la mesa de café de mármol. El golpe causó una conmoción cerebral severa, dejando a Sabrina desorientada y incapaz de defenderse adecuadamente. Kelly arrastró a la aturdida Sabrina al balcón de la suite en el piso 20, con vista al brillante horizonte de Miami. La forzó contra la barandilla del balcón, sujetándola firmemente por los hombros. La cabeza de Sabrina se despejó lo suficiente como para darse cuenta del peligro. Luchó desesperadamente, arañando las manos de Kelly mientras suplicaba misericordia. Pero Kelly era más fuerte, impulsada por meses de ira por cada cosa cruel que Sabrina había dicho sobre los niños. Con un último empujón violento, Kelly la empujó sobre la barandilla y dejó que la gravedad hiciera el resto. Sabrina cayó a través del aire nocturno. Sus gritos terminaron cuando su cuerpo golpeó el pavimento a 200 pies abajo. Kelly limpió la suite y escapó por el ascensor de servicio. Inicialmente la seguridad creyó que Sabrina se había lanzado debido a problemas de relación. Sin embargo, la investigación finalmente descubrió la conexión de Kelly y evidencia de la confrontación, lo que llevó a su arresto. Era el 3 de noviembre de 2015 cuando el arrogante desprecio de Jordan Whitaker por la seguridad de los pacientes finalmente lo alcanzó. El cirujano cardíaco de 45 años había construido su reputación realizando operaciones innecesarias para obtener ganancias, pero su avaricia lo llevaría aún a su propia muerte. Jordan poseía un ego que igualaba sus habilidades quirúrgicas, viendo a los pacientes como fuentes de ingresos en lugar de seres humanos. Su personalidad arrogante le hacía creer que era intocable. Rutina y regularmente ignoraba los procedimientos adecuados y tomaba atajos peligrosos para maximizar las ganancias. 6 meses antes, Jordan había realizado un procedimiento cardíaco completamente innecesario en Robert Anderson, un maestro jubilado de 62 años que acudió por un dolor de pecho rutinario. A pesar de la clara evidencia de que la medicación resolvería el problema, Jordan convenció a la familia de que se requería una cirugía inmediata. Durante la operación, las técnicas imprudentes de Jordan provocaron complicaciones masivas. Robert sufrió un derrame cerebral en la mesa de operaciones debido a los métodos quirúrgicos negligentes de Jordan. Cuando Robert murió 3 días después, Jordan falsificó los registros médicos para culpar a condiciones preexistentes. Gina Anderson, la hija de 38 años de Robert y enfermera quirúrgica en el Hospital St. Mary's, sabía que su padre había estado sano antes de la cirugía innecesaria de Jordan. Había trabajado junto a Jordan durante años, presenciando sus prácticas peligrosas. La muerte de su padre transformó su dolor en un deseo calculado de justicia. Trabajar en el mismo hospital le dio a Gina un conocimiento íntimo de los procedimientos quirúrgicos, los protocolos de medicación y los hábitos personales de Jordan. Descubrió que Jordan programaba sus propios procedimientos médicos de rutina fuera de horario para evitar el escrutinio de sus colegas. Jordan había programado una cirugía privada de vesícula biliar para él mismo, usando su influencia para exigir que se realizara tarde en la noche cuando el hospital estaba casi vacío. No quería que sus colegas chismearan sobre su salud, y su arrogancia le hacía creer que podía doblar las reglas sin consecuencias. A las 10 de la noche llegó para la operación, confiando en que Gina preparara su anestesia mientras el reducido equipo nocturno atendía otras emergencias. Su suprema arrogancia le impidió sospechar que la enfermera cuyo padre había matado podría buscar venganza. Gina había pasado meses planeando el asesinato perfecto. Reemplazó la anestesia estándar de Jordan con una combinación letal de cloruro de potasio y succinilcolina. El potasio detendría su corazón, mientras que el agente paralizante le impediría pedir ayuda. Mientras Jordan yacía en la mesa de operaciones, el anestesiólogo inyectó lo que creía que era una sedación preoperatoria de rutina. Pero Gina ya había cambiado la medicación, reemplazándola con la mezcla letal.
El cloruro de potasio comenzó inmediatamente a alterar el ritmo cardíaco de Jordan, mientras que la succinilcolina paralizaba sus músculos respiratorios, dejándolo incapaz de respirar o pedir ayuda. En 90 segundos, Jordan experimentó un paro cardíaco completo, pero permaneció completamente consciente debido al agente paralizante que le impedía hablar o moverse. Su cerebro continuó funcionando durante aproximadamente 4 minutos mientras su cuerpo estaba completamente paralizado. Experimentó el terror absoluto de una muerte consciente, incapaz de moverse, hablar o respirar mientras sus órganos se apagaban sistemáticamente. Sus ojos permanecieron abiertos y conscientes hasta que su cerebro sucumbió a la falta de oxígeno. Jordan, quien había causado tantas muertes innecesarias por su arrogancia quirúrgica, murió experimentando la misma impotencia que sintieron sus víctimas. Su cuerpo fue descubierto por el supervisor del turno de noche 20 minutos después. Gina se deshizo de las pruebas y reportó haber encontrado el cuerpo de Jordan durante las revisiones de rutina. La muerte se atribuyó inicialmente a un paro cardíaco repentino por estrés laboral. Sin embargo, los informes toxicológicos rutinarios finalmente revelaron el cóctel de anestesia modificado. La investigación descubrió el acceso de Gina a medicamentos restringidos y su motivo. Las imágenes de seguridad finalmente llevaron a su arresto por asesinato premeditado. Era el 18 de junio de 2017 cuando el comportamiento financiero depredador de Molly Anderson finalmente la llevó a su brutal muerte en una cabaña aislada en las montañas de Colorado. La asesora financiera de 32 años había construido su carrera robando a los miembros más vulnerables de la sociedad, pero su avaricia le costaría todo. Molly poseía una personalidad encantadora que ocultaba sus tendencias sociopáticas y su total falta de empatía por las víctimas ancianas. Se especializaba en apuntar a personas mayores con demencia, usando sus credenciales para ganar confianza antes de vaciar sistemáticamente sus ahorros de toda la vida. 3 meses antes, Molly había apuntado a Margaret Doyle, de 78 años, una bibliotecaria jubilada que vivía en un modesto hogar de ancianos. Usando documentos falsificados y la identidad robada de Margaret, Molly transfirió todo el fondo de jubilación de la anciana a cuentas en el extranjero, dejándola sin poder pagar por su cuidado. Camille Doyle, la nieta de 27 años de Margaret, descubrió el robo cuando el hogar de ancianos llamó por facturas impagas. Camille trabajaba como gerente de ventas y había sido la única familia de Margaret desde que sus padres murieron. Ver a su querida abuela llorar por perder su hogar transformó el dolor de Camille en una rabia asesina. Camille pasó meses rastreando el dinero robado a través de registros bancarios. Su investigación la llevó hasta Molly, quien ya había gastado los ahorros de toda la vida de Margaret en autos de lujo y vacaciones caras. La total falta de remordimiento que mostró Molly cuando fue confrontada alimentó el deseo de venganza de Camille. Molly poseía una cabaña familiar remota en las montañas de Colorado, ubicada a 50 millas de la ciudad más cercana. Usaba este refugio aislado cada vez que las autoridades comenzaban a investigar sus delitos financieros, creyendo que la ubicación remota proporcionaba la cobertura perfecta. Camille se enteró de la cabaña a través de vigilancia y publicaciones en redes sociales. Ella notó que Molly se retiraba allí cada vez que se sentía amenazada por las fuerzas del orden, siempre viajando sola, sin sistemas de seguridad ni vecinos a kilómetros. En esa noche de junio, Molly llegó a la cabaña planeando mantenerse oculta hasta que su última investigación se calmara. Recientemente había robado a 3 víctimas ancianas más y necesitaba tiempo para que la situación se enfriara. Camille había estado vigilando la cabaña durante semanas, aprendiendo las rutinas de Molly y preparándose para la oportunidad perfecta. Esperó hasta que Molly estuviera instalada dentro antes de actuar, sabiendo que nadie escucharía los gritos en la naturaleza alilada. Camille confrontó a Molly en la cabaña, presentando pruebas detalladas del robo y exigiendo la devolución del dinero de su abuela. Cuando Molly se rió y afirmó que la anciana era demasiado senil para manejar dinero de todos modos, la rabia de Camille estalló en violencia. Atacó a Molly con un atizador de chimenea, fracturándole el cráneo y dejándola inconsciente. Luego Camille ató a la inconsciente Molly a una silla en el sótano de la cabaña y esperó a que recuperara la conciencia antes de revelar su plan de tortura prolongada. Durante las siguientes horas, Camille rompió sistemáticamente los dedos de las manos y los pies de Molly con un martillo mientras la obligaba a ver videos de Margaret llorando por perder su hogar. Quería que Molly entendiera el dolor que había causado a personas inocentes. Camille usó un cuchillo para tallar lentamente signos de dólar en los brazos y el pecho de Molly, simbolizando el dinero que había robado a ancianos vulnerables.
Cada corte fue deliberado y calculado para maximizar el dolor mientras mantenía a Molly consciente el mayor tiempo posible. Molly finalmente murió por shock y pérdida de sangre después de horas de tortura sistemática. Su cuerpo mostraba evidencia de la metódica venganza de Camille, con docenas de cortes que deletreaban la palabra ladrona en su torso. Camille prendió fuego a la cabaña con el cuerpo de Molly todavía adentro, creyendo que las llamas borrarían todo rastro de su venganza. Condujo de regreso a la ciudad, confiada en que los investigadores no encontrarían más que un incendio accidental. Sin embargo, los expertos forenses descubrieron más tarde fracturas en los restos carbonizados que apuntaban a un asalto violento antes de la muerte. Combinado con registros financieros que vinculaban a Camille con Molly y evidencia de premeditación, la investigación construyó un caso sólido. La muerte fue reclasificada de accidental a homicidio, lo que llevó al arresto de Camille por asesinato en primer grado. Si encontraste estos finales tan perturbadores como nosotros, nuestro próximo video explora aún más momentos finales increíbles que desafían la explicación.